Muy buena tarde para todos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es un privilegio, es una gran bendición estar una vez más aquí transmitiendo desde este canal para traer una palabra de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos, para sus ministros y para todo aquel que esté atento para escuchar la voz de Dios. Quiero compartir una palabra de parte de Dios y quiero decirte que en esta tarde Dios quiere hablar a nuestro corazón y que si escuchamos atentamente su voz y obedecemos lo que Él nos enseña, seremos bendecidos. Sus bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán. Amén. Vamos a Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 1, versículo 4. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y dice el versículo 10 del mismo capítulo: hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir, derrocar, y a otros deberás edificar, plantar. Amén. Gloria al Señor. Jeremías, el profeta, ¿sabes? Jeremías, un hombre de Dios llamado desde escogido según la palabra del Señor. Según lo que está escrito en el capítulo 1 de Jeremías, el Señor escogió a este hombre desde el vientre. Antes de formarse en el vientre, el Señor escogió a este hombre en espíritu, porque Dios nos conoce desde antes de ser formados en el vientre. Y Él te escogió a ti y a mí desde el vientre. Antes de ser formados, Él ya sabía lo que íbamos a hacer en sus manos. Y el profeta Jeremías fue escogido para ser bendición. Pero, ¿sabes? Estudiando este libro, encuentro a un profeta que al tiempo de estar sirviéndole a Dios como Él le había llamado, este profeta empezó a quejarse y empezó a ser para él una carga el servirle a Dios. Empezó a involucrarse en una actitud que era desagradable a Dios. Y es que la queja siempre ha sido desagradable a nuestro Dios. El pueblo de Israel en el desierto se quejó tanto que Dios no permitió
que este pueblo entrara a la tierra prometida. A la tierra prometida entraron las nuevas generaciones del pueblo de Israel, porque este pueblo, cuando vio la dificultad, empezó a quejarse y empezó a hablar tantas cosas contra Dios y contra su líder que a Dios le desagradó. Nunca miraron que Dios estuvo siempre con ellos. De día columna de nube para que fuera refrescante el caminar por el desierto. Nunca se había visto eso. Dios acompañaba a su pueblo en una columna de nube para refrescarlos y taparles el sol. Dice que de noche los acompañaba en una columna de fuego para alejar las serpientes, para que se calentaran, porque el desierto en la noche es frío. Entonces, Dios siempre estuvo cuidando a su pueblo, pero el pueblo murmuró contra Moisés. El pueblo se quejó contra Dios, se quejaban y anhelaban lo que tenían en el tiempo cuando estaban en Egipto. Ellos decían que allí tenían muchas cosas, pero realmente este pueblo se estaba quejando por lo que nunca habían tenido, porque en la esclavitud nada es agradable. Entonces el profeta Jeremías cayó en una actitud de queja. ¿Sabes? La actitud de queja es desagradable a Dios. Puedes ser el siervo más grande que tú seas, y cuando empezamos a quejarnos, el Señor se desagrada de nosotros. Es importante saber que pase lo que pase, nosotros tenemos que estar confiados en Dios y nunca debe salir de nuestra boca una queja, porque a nuestro Padre Celestial no le agrada la queja. Quiero leer en el capítulo 15 del mismo libro de Jeremías. Capítulo 15. El versículo 10 del capítulo 15 de Jeremías. Jeremías está quejando. Dice: ¿qué aflicción tengo, madre mía? Oh, si hubiera muerto al nacer. En todas partes me odian. No soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar. Aún así todos me maldicen. El Señor respondió, ¿sabes? Dios le respondió a su profeta y le dice el Señor: yo cuidaré de ti, Jeremías. Tus enemigos te pedirán que ruegues a su favor en tiempos de aflicción y angustia. ¿Puede un hombre quebrar una barra de hierro que proviene del norte o una barra de bronce sin que a ellos les cueste nada? Entregaré tus riquezas y tesoros a tus enemigos como botín, porque el pecado corre desenfrenado en la tierra. Les diré a tus enemigos que te lleven cautivo a una tierra extranjera, pues mi enojo arde como un fuego que quemará para siempre. Dios habla con su profeta y no le está dando palabras alentadoras, aunque al principio
el Señor le dice: yo cuidaré de ti, Jeremías, pero te voy a pasar por el fuego de la prueba, porque esa es la vida del profeta. Esa es la vida del que sirve a Dios. Si estamos en sus manos, tenemos que recibir lo bueno, pero también cuando el Señor quiere probarnos, también debemos recibir la prueba de parte de Dios para poder sacar lo mejor de nosotros. Amén. Y Jeremías se sigue quejando: Señor, tú sabes lo que me sucede, por favor ayúdame, castiga mis perseguidores, por favor dame más tiempo, no dejes que me muera joven, es por tu causa que sufro. Amén. Jeremías se seguía quejando y seguía con una actitud desagradable a Dios. Amén. Empieza Jeremías a hablar con Dios, pero su actitud de queja desagrada a Dios. Y en el versículo 19 del capítulo 15, Dios le responde a Jeremías: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte, rescatarte, para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. En otras palabras, Dios está exhortando a su profeta. Dios le está hablando a Jeremías después de quejarse. Dice que si regresas a mí, yo te restauraré. Jeremías estaba mirando el problema más que a Dios. Jeremías estaba mirando lo que estaba pasando a su alrededor. El profeta recibe una respuesta de parte de Dios, y es que Jeremías estaba entre un pueblo rebelde, un pueblo que no quería seguir a Dios. Y la palabra que Dios le había dado al profeta era una exhortación para hacerlos volver del pecado, para que ellos se volvieran a Dios. Pero este pueblo era un pueblo rebelde y duro de cerviz, que no quería hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Jeremías veía todos los días cómo este pueblo se iba a pecar, se iba a adorar ídolos, se iba a sus fiestas y a cometer las más horrendas abominaciones delante de Dios. Él se apartaba de ellos, pero Dios quería que él fuera una influencia para ellos, que él fuera ese hombre que pudiera usar Dios para sacar a este pueblo del pecado. Así como David en la cueva de Adulán influenció sobre todos aquellos 400 hombres que estaban con él, amargados, endeudados y llenos de una cantidad de problemas
Pero sabes, de la cueva de Adulán salieron convertidos en unos guerreros valientes que salieron a matar los gigantes junto con David. David influenció en ellos porque en David estaba Dios, estaba el Espíritu de Dios. Y el Señor quería que Jeremías influenciara a estas personas. Jeremías estaba sumido en una depresión porque la gente lo perseguía. ¿Sabes? Y es que cuando el Señor nos pone a dar palabra alentadora, palabra que halaga los corazones, palabra que elogia, la gente está feliz. Pero si el Señor te da una palabra de exhortación, una palabra que hace que la gente se aparte del pecado y vuelva a Dios, esa palabra no agrada y te van a perseguir y vas a ser causa de maldiciones y cuanta cosa, porque las personas no quieren escuchar la voz de Dios exhortándolos y haciéndolos apartar del pecado. Jeremías estaba desesperado y estaba sumido en una actitud de queja. Amén. Se había enfocado en el problema. Sus ojos veían lo que pasaba, pero no prestó atención a las palabras de Dios. Dios le había dicho: Jeremías, yo te voy a cuidar. No tengas temor de ellos, porque yo te estoy colocando fuerte como una pared de bronce. Pero Jeremías no tuvo en cuenta esas palabras tan maravillosas que Dios le había dicho. A pesar de que Dios le ofrecía una respuesta, él parece que estaba mirando y oyendo las amenazas de sus enemigos. En el versículo 11 de Jeremías capítulo 15, el Señor le dice: yo cuidaré de ti, Jeremías. Tus enemigos van a venir a ti antes a pedirte que ruegues por ellos. Pero Jeremías no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Amén. Jeremías tenía que haber escuchado atentamente la voz de Dios y haberse parado en esas palabras, haber cimentado sus pies sobre esa roca, sobre esa palabra firme. Pero Jeremías se sigue quejando. En el versículo 18, él le dice a Dios: ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Sabe que él se estaba enlazando con sus propias palabras y él se estaba atrayendo lo que estaba hablando. Muchas veces nosotros atraemos hacia nosotros lo malo porque hablamos mal. Amén. Pero el Señor le dice en el versículo 19, le responde Dios: si regresas a mí, te restauraré. Si regresas a mí, te restauraré. ¿Sabes? Jeremías ya no buscaba a Dios como antes. Jeremías ya se le había olvidado estar en la presencia del Dios Altísimo. Jeremías se había envuelto en un afán y ansiedad que le había robado la comunión con Dios.
Pero el Señor le dice, si regresas a mí, yo te restauraré. Y el Señor en esta tarde nos dice, regresa a mí, regresa a esos tiempos de oración, regresa a esos tiempos donde era delicioso estar en mi presencia, regresa a esas madrugadas cuando te levantabas y orabas y clamabas y gemías en mi presencia. Regresa a mí y yo te restauraré. Así le dijo el Señor a su profeta, para que puedas continuar sirviéndome. ¿Sabes? Dios le estaba dando un ultimátum a Jeremías. Le dijo, regresa a mí y yo te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Hay personas que se han alejado del dueño de la obra, se han alejado del que los llamó. Ya no hay comunión directa con Dios. Ahora están más preocupados por sus finanzas. Ahora se preocupan más por el qué dirá de la gente. Ahora ya no predican lo que el Espíritu Santo les diga porque tienen miedo de que aquellas personas que aportan lo económico para su congregación, para seguir su ministerio según ellos, tienen miedo de que se vayan si exhortan. Pero ¿sabes? El Señor quiere que volvamos a Él. Él le dice a su profeta, si regresas a mí, si regresas a comunicarte conmigo, si regresas a esa relación íntima que teníamos antes, si regresas a mí, yo te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Y es que si no he restaurado el altar de oración y de adoración, no podemos servir a Dios. Vamos a estar como címbalo que retiñe, como metal que suena. Nada sucederá. Jeremías recibió esa exhortación de parte de Dios y sigue diciendo, ¿sabes? Porque Jeremías estaba mirando con sus ojos materiales y sus ojos espirituales estaban cegados. Y es que, ¿sabes? El enemigo quiere que tú mires el problema y que hagas el problema grande y achiques a Dios. ¿Sabes? Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier enfermedad. Dios es más grande que cualquier dificultad. Mira a Dios. Abre tus ojos para que puedas ver lo que Dios tiene para ti. Y el Señor le estaba diciendo en otras palabras a Jeremías, que así no podía servirle, que así Dios no podía seguir usando a su profeta. Su corazón estaba lleno de queja, de temor, de amargura, de odio, de desesperación. Y un corazón así no puede servir a Dios. Hay que ir a su presencia y buscar su rostro allí a solas con Dios y decirle al Señor que nos haga libres de todas aquellas cosas que hemos recibido al estar hablando las cosas que no debemos hablar y haciendo las cosas que no debemos hacer. Y sigue diciendo el Señor, mira lo que le dice el Señor en el versículo 19 del capítulo 15. Esto es en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Si hablas palabras beneficiosas, amén. El Señor le dice al profeta, estás hablando mal, profeta.
Estás hablando palabras que no benefician. Te estás envolviendo tú mismo en tus propias palabras. Las palabras pueden hacer la diferencia. Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Habla bien y te irá bien. Habla palabras de bendición. Bendice y no maldice. Amén. En vez de palabras despreciables, le dice el Señor, le sigue diciendo, habla palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables. Jeremías se había puesto a hablar como el pueblo. Estaba igual como ellos, pero Dios no quería eso de su profeta. Amén. Él estaba hablando palabras indeseables, vulgares. Ya estaba hablando igual que todos. Una fuente no puede dar agua dulce y salada. Una fuente da agua dulce o agua amarga, pero una sola fuente no puede dar dos aguas. Según Santiago 3, capítulo 3, versículo 1 al 8. Santiago 3, 9 y 10. Dice que una fuente no podrá dar agua dulce y agua amarga. Así que debemos hablar palabras de bendición, palabras de victoria, palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras y que nos enseñan que Jesucristo en la cruz del Calvario venció por nosotros. Entre más nosotros hablemos esas promesas de Dios, esas palabras maravillosas que están allí, más aumentará nuestra fe. Amén. Dice que el Señor le sigue diciendo a su profeta, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Amén. Serás una fuente de bendición. Vas a cambiar la atmósfera con tus palabras. Amén. El vocero de Dios. Y todos los creyentes somos llamados a hablar de parte de Dios. Debemos cuidar cómo hablamos. Debemos cuidar nuestras palabras. Lo que decimos marca la diferencia. Muchas veces hablamos desde el pesimismo de nuestro corazón, desde nuestro estado de ánimo. Por eso es que nuestras emociones deben estar sujetas a Dios, a la obediencia a Cristo, para que podamos hablar conforme al Espíritu Santo de Dios, según lo que Él coloque en nuestra boca. No las palabras que dan nuestras emociones no sujetas a Dios. No podemos hablar derrota, no podemos hablar de una forma pesimista, porque eso lo estamos atrayendo a nosotros. Amén. Serás mi vocero, le dice Dios a Jeremías. Y es que la palabra de Dios es muy certera cuando habla de que debemos apartarnos y nuestra boca debe hablar palabra buena. El que es vocero de Dios debe hablar bendición. El que es vocero de Dios, y mira que todos somos voceros de Dios. Todos somos llamados a hablar de Dios donde quiera que vayamos. Esto no es solo para los profetas. Esto no es solo para los predicadores o pastores. Esto es para todo cristiano, para toda persona que dice ser hija de Dios. Habla bien, bendice, no maldigas. Habla palabra de bendición, atrae lo bueno hacia ti con tus propias palabras. Amén.
Dice también que el Señor le dice, tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Conviertas en ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. No seas como ellos, no hables como ellos, no te comportes como ellos, no pagues mal por mal, no devuelvas lo que te hicieron mal, devuélvelo con un bien, con un beneficio. Bendice a los que te maldicen. Eso dice el Señor. Influir en ellos y no dejar que ellos influyan en nosotros. Esto mismo es lo que Dios nos está diciendo en esta tarde. Tomemos esta palabra para ponerla por obra. Y sigue Dios hablando en Jeremías 15:20. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. El Señor le estaba dando ánimo a Jeremías. Y Él en esta tarde nos está hablando y nos está diciendo que debemos volvernos a Él, volvernos de aquello en que hemos fallado. Amén. La gente maldecía al profeta, la gente nos maldice a nosotros, la gente dice cuánta cosa de nosotros, pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Bendecir y no maldecir. La gente maldecía a Jeremías por lo que Dios le daba que hablara. ¿Será que eso sucede con nosotros? Claro que sí. Nosotros tenemos que hablar lo que Dios nos diga. Ay de nosotros si hablamos palabras halagüeñas a quien Dios no le ha mandado a decir palabras buenas. A quien Dios manda a exhortar, tenemos que exhortarlo. A quien Dios lo anima a través de nosotros, tenemos que animarlo. Dios nunca destruye a nadie, Él exhorta, pero también anima. Pero primeramente debemos hacer valer la palabra que Dios nos ha dado. No pongamos pañitos de agua tibia en las personas, porque así nunca se apartarán del pecado. Había un remanente, un grupo pequeño que seguía a Jeremías. Jeremías tenía que alentar a este grupo, tenía que capacitarlo, aunque fuera pequeño, para que junto con este grupo él pudiera ir a conquistar el corazón de aquellos rebeldes. Pero no lo hizo así. A él le parecía que era muy poquita gente, ¿sabes? Con un poco de personas bien capacitadas y entrenadas podemos ir y conquistar aquellas almas que el Señor quiere y preparó para que le conozcan a Él. Amén. Jeremías había perdido aún a su familia, porque la familia del profeta tenía temor también de que le hicieran daño. Amén. Este grupo pequeño era fiel a la palabra del Señor y fiel a Jeremías, el profeta. Esta es una gran enseñanza, una gran exhortación que el Señor nos da. Si regresas a mí, si vuelves en comunión conmigo, vas a poder lograrlo, dice el Señor. Si regresas a las madrugadas de adoración y de alabanza, si regresas a esos tiempos de oración, de intimidad con Dios, vas a recibir las fuerzas que necesitas para poder sacar adelante ese ministerio. Pero si sigues hablando de tus propias emociones y obrando por tus propias
por tus propios pensamientos no vas a poder avanzar. En esta tarde yo quiero orar y que por medio de esta palabra todo aquel que se ha involucrado en un comportamiento, en una actitud de queja, de murmurar contra Dios, de anhelar lo que dejó atrás, de estar quejándose, hoy pide perdón a Dios y vuélvete a Él, y Él restaurará tu vida ministerial y tu vida familiar y tu vida en todas las áreas. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra, por tu preciosa presencia, por estar con nosotros, por hablarnos, por exhortarnos, Señor. Queremos que tu presencia empiece a tocar los corazones y que tú localices a cada persona que necesita hoy ser ministrada. Que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga todo aquello para lo que tú la enviaste en esta noche. Padre, yo desato sabiduría sobre aquel pastor, sobre aquel profeta, Señor, sobre aquel líder de iglesia que se ha equivocado, Dios, y que quizás está haciendo lo que hacía el profeta Jeremías. Tiene un llamado, tiene el privilegio de ser escogido, pero se ha equivocado. Yo te pido, Padre mío, que a través de esta palabra tú le hables a su corazón, a cada persona, Señor, y se vuelva a ti de corazón, que con ese pequeño remanente sea agradecido, que entrene a esas personas para ir y ganar muchos para tu reino, Señor amado. Padre, glorifícate, llena con tu presencia esos lugares, Señor mío, donde ha estado ocurriendo tantas cosas desagradables. Yo te pido que envíes tus ángeles allí. Donde hay oscuridad, Señor, yo declaro y desato la luz de Cristo, la palabra tuya, Señor. Levanta, Señor, a tus hijos, levanta a tus siervos, levanta a ese pastor, ese profeta, ese evangelista que ha decaído su ánimo, que ha caído en queja, en murmuración. Yo te pido, Señor, que perdones ese pecado y que esa puerta, ese derecho legal que le ha dado al maligno sea quitado en esta hora. En el nombre de Jesucristo, desato sabiduría sobre las vidas. Señor, que cada hombre y cada mujer que se ha equivocado, como el profeta Jeremías, que se ha envuelto en temor, en queja, en depresión, yo te pido que lo saques de esa condición y que lo levantes, Señor, para que puedas seguir siendo tu vocero, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, porque tú, Señor mío, te moverás a través de esta palabra y toda persona que la escuche recibirá bendición de parte tuya, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Desato sanidad y medicina sobre todo cuerpo enfermo. Ordeno todo espíritu de enfermedad que tiene que huir en el nombre de Jesucristo. Se va fuera todo espíritu de enfermedad. Todo lo que está afectando los cuerpos se va en el nombre de Jesús. Desato libertad sobre los hombres y las mujeres en el nombre de Jesucristo. Desato sanidad y medicina sobre cada persona que mira este video y desato ahora, Señor, la libertad gloriosa que tú pagaste en la cruz del Calvario sobre cada vida en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.